الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Bienvenidos a Islam en Spanish. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Las alabanzas sean únicamente para Allah. De Él es la majestuosidad, de Él es el poder, de Él es la excelencia, Él es el proveedor de todas las bendiciones. Entre las bendiciones más grandes que Allah dio fue el envío de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él fue enviado con la guía y con la religión verdadera para que prevaleciera sobre todas las demás, advertidor, admonestador, albriciador, exhortador hacia el Islam, como una antorcha luminosa para sacar a los hombres de las tinieblas a la luz. Dice Allah en el Corán: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, y no te enviamos sino como misericordia para los mundos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala también: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Hay un bello ejemplo en el mensajero de Allah para quienes tienen esperanza en Allah y esperan ser recompensados en el día del juicio y recuerdan frecuentemente a Allah. Atestigo que no hay otra divinidad, que no hay otro Dios salvo Allah, sin copartícipe, y atestigo que Mohammed es su siervo, su amigo y su mensajero. Con él, Allah abatió la incredulidad y su ejército. Con él, Allah estableció el monoteísmo. Allah con él completó su mensaje, sacó a los hombres de las tinieblas a la luz, abrió los oídos de la gente que no ve, los ojos de la gente que no ve, los oídos de la gente que no escucha. Con él abrió también los corazones más duros y los ablandeció. Le pido a Allah el Altísimo que nos haga de aquellas personas que tienen sus corazones, que se nos acepten nuestras súplicas. Oh Allah, haz que nuestros corazones te tengan reverencia y que se emblandezcan con tu recuerdo. Dirige nuestros pasos hacia la rectitud, pues no tenemos fuerza sino la que es contigo. Nos refugiamos en ti de buscar la opresión en esta tierra. Ciertamente tú eres el único que nos puede ayudar y te pedimos acertar y hablar con la verdad. Quien Allah guía, Él es el que es el guiado. Le doy las gracias a la gente que ha venido, a los hermanos que ayudaron y apoyaron para que este evento se pudiera realizar, al hermano Omar Weston que prestó las oficinas, ¿sí?, y otorgó las facilidades, y a los nobles hermanos que nos han ayudado para que este evento se pudiera realizar. Le pido a Allah que les aumente el favor, ¿sí?, por su interés en tratar de expandir lo que es lo correcto y la verdad del Islam, y su esfuerzo
¿sí?, por hacer de que esto llegue, inshallah, a demás hermanos que no están presentes aquí. Inshallah, el hermano Isa García, él viene en camino, él hoy llega. Mi nombre es Isa Rojas, para las personas que no me habían conocido. Yo estudio en Arabia Saudita, en la Universidad Islámica de Medina. ¿Sí? Llevo allá 5 años, estudio en la Facultad de Leyes Islámicas. Y estamos aquí con todo gusto para transmitir un poco del conocimiento que tenemos, ¿no? No, en ningún momento pues no somos alguien con la gran cantidad de conocimiento que uno quisiera, ¿sí? Pero con el poco conocimiento que tenemos, pues queremos aportarlo a los hermanos y a la gente de México, ¿sí?, como mexicanos que somos. El tema de hoy es los principios para estudiar la historia islámica. Y esto va relacionado con el estudio de la historia del profeta del Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Desde hace mucho tiempo hasta nuestros días, los ulema o los eruditos y sabios del Islam se empeñaron en el estudio de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Una de estas razones es que en la vida de Muhammad, nosotros los musulmanes, encontramos la clarificación de todos los asuntos. Allah dice en el Corán: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana". Ciertamente ustedes tienen en el mensajero de Allah, en el mensajero de Dios, un bello ejemplo. El interés en su vida para los musulmanes y para aquella gente que no les debe ser indispensable, pues a través de ella, a través del estudio de la historia, conocemos su trayectoria desde que nació hasta su fallecimiento. Y el musulmán aprende el gran esfuerzo que él hizo con sus compañeros para expandir el Islam. Y este es un asunto claro y es evidente, porque no fue algo fácil el esfuerzo que ellos hicieron para que el Islam llegara hasta ha llegado hoy en día. Otra de las razones por las cuales tenemos que poner interés en estudiar la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam es que introduce en los corazones la fe. Y es también introduce en los corazones la certeza del mensaje que tenía Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cada vez que el shaitán quiere entrar en el corazón, a través, cuando este corazón está fuerte, no va a poder. Y también en sus compañeros hay un bello ejemplo, como en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay un bello ejemplo a seguir. Los compañeros que lo seguían, también hay un bello ejemplo en ellos. Una vez los sahaba son los compañeros del profeta, ¿sí?, se lamentaron sobre el castigo de la tribu de Quraysh. Y el profeta respondió, sallallahu alaihi wasallam: en verdad, antes de ustedes traían a un hombre y lo cortaban con una sierra, su carne y sus huesos, a la mitad. Y esto no hacía que se apartaran de la religión. Y por aquel que mi ser está en sus manos, no terminará Allah este asunto hasta que ande el cabalgante desde Meca hasta Saná, o dijo desde Meca, desde Basra hasta Meca, sin que haya una persona que le tema solamente a Allah, solamente a Dios, ¿sí? En este ejemplo vemos de que los compañeros de Muhammad llegaban y se quejaban del castigo que ellos tenían a través de la tribu de Quraysh cuando empezó el Islam. Y el profeta les dice, sallallahu alaihi wasallam: antes de ustedes venían, traían a la gente y con una sierra los cortaban, y eso no hacían que dejaran la religión de Allah subhanahu wa ta'ala. Ejemplos como este clarifica y confirma al creyente que la verdad no está ligada a la mayoría de la gente, y que si el creyente es tentado por las trampas del shaitán o por un aumento en sus deseos, hace que resurja en él el aferramiento a la religión. Ejemplos como este hace que veamos que
La vida como lleva el musulmán ahora, pues es mucho, se puede decir, en algunos lados es pues más fácil, ¿no? Los sahaba, ¿sí?, los compañeros del profeta, ellos no se apartaban, ¿sí?, de invitar al monoteísmo, ¿sí?, por todo lo que les decía el profeta sallallahu alaihi wasallam a ellos no dejaban su religión, sino ellos al contrario iban cada vez más aumentando, ¿sí?, su apegamiento a la religión. Entonces el inspeccionar de la historia, de cómo fue, de qué pasó, lo que pasó con el profeta, lo que pasó con sus compañeros, pues va a hacer que el creyente también tenga un sentimiento de grandeza de lo que es el Islam. El Islam es el monoteísmo, es la creencia, ¿sí?, en un solo Dios. Y a través de la gente que practicó el Islam, a través del profeta y de sus compañeros, en su historia vemos que aquella persona que se apegó al Islam iba a tener siempre la grandeza, iba a tener siempre el poder, y no por ellos, sino por Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah en el Corán: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dice, pero el verdadero poder pertenece a Allah, a su mensajero y a los creyentes, aunque los hipócritas no saben. Esto es uno de los grandes beneficios de estudiar la historia, porque cada vez que el creyente se fija en el ejemplo del profeta y de sus compañeros, va a ver que ellos se apegaron al Islam, y que cada vez que ellos se apegaban al Islam, cada vez que la comunidad islámica se apegó y se aferró a lo que es el Corán y a lo que es el ejemplo del profeta, Alá les dio la grandeza. Y simplemente con este hecho, si esto entra en nuestro corazón, nosotros nos vamos a sentir orgullosos de ser musulmanes. Y nosotros vamos a saber que la grandeza es de Dios y de la gente que se apega a su religión. Dice Allah en el Corán también: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dijo, aférrate a lo que te fue revelado, le dice al profeta, o sea, el Corán. ¿Sí? Dios le dice al profeta, aférrate a lo que te fue revelado. Por cierto que tú estás en el sendero recto. ¿Sí? Dios le aclara al profeta sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, de que siempre y cuando se aferre a lo que se le revela, va a estar en el camino recto. Dice: wa innahu la dhikrun lak wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Si ciertamente es un honor y una gracia para ti y tu pueblo, y seréis preguntados. Si ciertamente este Corán que se te reveló es un recuerdo y es un honor para ustedes, y ustedes van a ser preguntados si lo llevaron a cabo o no. Les voy a dar principios para estudiar la historia. Y el primer principio para estudiar la historia islámica es saber que las fuentes de la historia islámica y en sí la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam se remonta a 3 fuentes. Y la primera fuente de ella es el noble Corán. Tenemos que respetar las verdades que afirman el Corán. ¿Sí? Un ejemplo de estas verdades es que el origen en el hombre es el monoteísmo y no el politeísmo. El origen en el hombre es de que el hombre creía en un solo Dios y de que no era idólatra. Y este es el origen desde Adán. Dice Allah en el Corán: كَانَ النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Sí, la humanidad era una sola comunidad y envió a Allah profetas, albriciadores y amonestadores. Es decir, que los hombres eran una sola comunidad dentro del monoteísmo. Al momento en que lo dejaron y se desviaron, Alá el Altísimo mandó mensajeros
para que regrese al monoteísmo. Si regresamos a los libros de historiadores fuera del Islam, o inclusive puede ser que hasta dentro de mismos musulmanes, podemos encontrar que contradicen este principio fundamental de la historia, donde mencionan que el origen en el hombre es la adoración a los animales, a las estrellas o a la naturaleza. Pero después, cuando el hombre, dicen que desarrolla su pensamiento, llega a creer en el monoteísmo. Y un ejemplo es de que muchos de los historiadores ponen a los primeros monoteístas al faraón de Egipto, que él era un hombre monoteísta, pero su dios era el sol, ¿sí? Entonces dicen, él era de los primeros monoteístas, pero porque tenía un solo dios, y ese dios era el sol. Esta afirmación se debe a dos cosas. Uno, porque ellos no creen en lo que es la revelación de Dios o en la profecía, y tienen como pensamiento la ideología de la humanidad, de que ésta se desarrolló, ¿sí? De que ellos dejaron a diferentes dioses y llegaron a la creencia de un monoteísmo. Y lo segundo es la influencia de la teoría de Darwin también. Dicen que pues ya todos ustedes conocen, ¿no?, lo que es la teoría de Darwin. El musulmán que quiera estudiar la historia debe tomar como fuente principal el Corán, el cual no viene con lo inválido por cualquier parte que se le vea. Es el único libro divino que no ha sido cambiado en una sola letra, no ha sido tergiversado, ¿sí? Y es una bendición grandísima que Dios le dio a los hombres, le dio a los musulmanes, y también Alá protegió su libro. Desde que el momento en que se reveló hasta ahora, no se le ha cambiado una sola letra. El mismo Corán que tenemos aquí es el mismo Corán que se encuentra en China, que se encuentra en Arabia, que se encuentra en Estados Unidos, y se encuentra en la biblioteca que tenemos ahorita. Miles de personas lo tienen memorizado, desde niños, desde 7, 8 años hasta ahora, y ellos se podrían dar cuenta de una sola letra que se le cambie al Corán. Y es la palabra de Allah. Antes que nada debemos de saber nosotros como musulmanes que esta es la palabra de Allah. Y Alá no viene con algo inválido. Alá no dice mentiras, ¿sí? Por lo tanto, si Dios dice que así fue, así es. Y en el Corán pues obviamente viene cómo se maneja una civilización, los modales, la personalidad. No hay cosa que en el Corán no abarque. Respecto a la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando digo sallallahu alaihi wasallam quiere decir la paz y la misericordia de Allah sea con él. También el Corán es nuestra base fundamental para saber la historia del profeta. Por ejemplo, Alá en el Corán dice: Alam yajidka yatiman fa'awa. Si acaso no te encontramos, o acaso no te encontró huérfano y te amparó. ¿Sí? Alá le dice al profeta, se explica aquí de que el profeta era huérfano y Dios lo amparó. En su situación antes de la revelación dice: Wawayatka dalan fahada. Y si te encontramos, o te encontró sin tener conocimiento acerca del mensaje y te guió. También en el Corán menciona el momento de la revelación, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se juntó con los genios y ellos escucharon el Corán. En el Corán se menciona cómo él se desenvolvía con los asociadores del tiempo en el que él vivía. Menciona las batallas de Badr en la sura número 9, menciona la batalla de Uhud en la sura número 3, menciona la conquista de Meca, el pacto que hubo en Hudaybiya en la sura Al-Fath. Todo eso lo vamos a ver, si Dios quiere, aquí en el seminario, en la sura Al-Fath, en la sura 48. Y de esta manera se estudian las aleyas y la explicación de los sabios, ¿sí? O sea, nosotros estudiamos la explicación de los sabios de estas ayas de Corán, ¿sí? Y a través del Corán es como se sabe el primer fundamento de la historia, ¿no? El primer principio para estudiar la historia, entonces, es el Corán. El segundo origen es la Sunna. La Sunna o el Hadith, ¿sí? Es los dichos y hechos del profeta sallallahu alaihi wasallam que fueron compilados, ¿sí?, por la gente que vivió con él,
se fue transmitiendo, ¿sí?, generación en generación, hasta de que se registró su historia. Y la sunna, o lo que es el hadith, es lo que clarifica al Corán. Aún así sean hadices que son narrados por una persona o por más personas, ¿sí?, llegan a ser en una cadena masiva. En dado caso que el hadith sea un hadith auténtico, se antepone ante un hadith, ¿sí?, que no es como tal, excepto el Corán, ¿sí? Todos los hadices se anteponen ante cualquier cosa, excepto el Corán, ¿no? Y se adjunta la explicación de la gente, de los sahaba. Pase. Si quieres, tome asiento. La tercera fuente es lo que encontramos en los libros de Sira o de historia, ¿sí? Si encontramos en los libros de historia algo que no contradiga a lo que es el Corán y a la Sunna, nos es permitido decirlo sin temor. Y más que nada lo que es por consenso de los sabios, de los eruditos. La historia sin duda tiene un grado más alto. La historia que se compiló de Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiene un grado más alto de la historia que compilaron los israelitas, los hijos de Israel. El mensajero sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam, permitió que nosotros habláramos sobre las noticias de los hijos de Israel, siempre y cuando estas no contradijeran a lo que es el Corán y la Sunna. Eso quiere decir, por ejemplo, de que aquellas cosas que están en la Biblia, por ejemplo, nosotros los musulmanes, aquellas cosas que son de acuerdo al Corán y a lo que es el Islam, las afirmamos. Las cosas que son en contra de lo que es el Islam, el Corán o la Sunna, las rechazamos. Aquellas cosas que no vienen detalladas en el Corán y en la Sunna, pero que no lo contradicen, nosotros no las afirmamos ni las desmentimos, ¿sí? Nosotros no decimos son ciertas ni tampoco decimos son mentiras. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba de esto? Es de que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: hablen de los hijos de Israel y no hay problema. Hadithu an Bani Israel wala haraj, ¿sí? Y ustedes hablen de las noticias de los hijos de Israel y no hay problema. Entonces nosotros no las certificamos ni las desmentimos y podemos hablar de ellas. Por eso, si nosotros podemos hablar de las historias de los hijos de Israel, pues con mayormente, ¿sí?, o con mayor razón, podemos hablar de la historia de la gente que vivió con el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Y siempre y cuando no contradigan la aqida, la creencia, lo que es el Corán y lo que es la Sunna. El segundo principio, ¿sí?, que quede claro el anterior, ¿sí? El primer principio era de que la fuente para aprender la historia son tres. La primera es el Corán, la segunda es la Sunna y la tercera son los libros, ¿sí?, que vienen en la Sira, la historia. El segundo principio es que de la historia nos beneficiamos de distintas maneras. En la da'wa, que es la invitación, saber cómo se hace la invitación al Islam, en el aumento de fe, en el aumento de conocimiento. Y esta es la razón y es el principio para que nosotros, cada momento que estudiemos de la historia, le demos su rango correspondiente y le debemos de dar la importancia debida a cada asunto. Algo que haya pasado con el profeta sallallahu alaihi wasallam o alguno de sus compañeros, el propósito de estudiar esto no es solamente que nosotros escuchemos una historia bonita y se acabó. El propósito de estudiar la historia para nosotros los musulmanes es sacar el beneficio de qué es lo que pasó con ese acontecimiento. Y algo que va ligado a este principio es que si nosotros encontramos en la historia
algo que va en contra de lo que dice, por ejemplo, un sabio, o lo que dicen los sabios del Islam, o algo que va en contra del monoteísmo, algo que va en contra del Corán, en contra de la Sunna, o en la Dawah, en el derecho, es necesario que ustedes lo clarifiquen. Nosotros como musulmanes, al estudiar la historia, puede ser de que nos llegue a pasar de que vemos algo y no lo entendemos y decimos, esto contradice lo que dice el Corán, o esto contradice lo que dice la Sunna, o lo que dicen los sheikhs ahora. Por eso es importantísimo que cada duda que uno tenga, pregunte, y no se quede en su corazón esa duda. Ese es un gran principio que debemos de tener siempre presentes. Es que encontramos algo que contradiga lo que es el Corán y la Sunna, debemos de preguntar y sacarnos esa duda, porque alhamdulillah, el Islam no viene con algo inválido. El Islam, Allah lo hace algo perfecto, ¿sí? Puede ser que a nosotros no nos parezca, o nosotros no lo lleguemos a entender, pero Dios da la explicación a todo, y esto es la grandeza de lo que es el Islam. También se debe ver desde el punto de la perspectiva de lo que es el fiqh, lo que es la jurisprudencia islámica, ¿sí? Buscando el conocimiento de ello, no solamente como una simple historia. Un ejemplo de ello es lo que pasó en Hudaybiyah, también lo vamos a ver después. El imam, uno de los grandes sabios del Islam, Ibn Qayyim, solamente este acontecimiento sacó beneficios que eran relacionados a la adoración, a los tratos con terceros, a asuntos del gobierno, asuntos del gobernante, y sacó tantos beneficios que a uno le sorprende realmente cuando uno lo estudia. Otro ejemplo es un hadith, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se acerca con un niño, que ese niño tenía un pajarito, el pajarito se le escapó, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, ya Ibn Umar, ma fa'ala Nughayr. Le dijo a Ibn Umar, dijo, ¿qué es lo que hizo el pajarito? El imam Shafi'i, rahimahullah, de este hadith sacó más de 70 beneficios, solamente del pajarito que se le escapó al niño, ¿sí? Ahora imagínense cuántos beneficios uno puede sacar al estudiar toda la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Realmente yo estaba en cierta forma arrepentido por poner en todo lo que es el temario de que íbamos a estudiar la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam en 6 clases, o hasta en 4 clases, cuando, por ejemplo, en la Universidad de Medina estuvimos un año completo y no llegamos ni siquiera a un tercio o a la mitad de lo que es la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Y eso es por clases semanales, o no se llega a estudiar su historia en un año. Por lo tanto, lo que vamos a ver en estas clases es solamente pues algo muy pequeño, ¿sí? Que esperamos, si Dios quiere, que nos beneficie. El tercer principio para estudiar la historia islámica es saber que a la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam y de sus compañeros siempre fue una disputa entre el monoteísmo y el politeísmo, ¿sí? El principio de la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam es de que fue una disputa entre lo que es el monoteísmo y el politeísmo. El profeta sallallahu alaihi wasallam no vino aquí a este mundo para, como dicen algunos, asaltar caravanas, o para dirigir un país, o para dirigir un grupo, o algo parecido, ¿sí? Muchos dicen que la historia de los musulmanes, ese era el objetivo que ellos tenían, pero no, la historia del Islam, el objetivo principal era expandir el monoteísmo. Y este es el asunto más importante, y esto lo mencionan sabios como Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Muhammad Abdul Wahhab. Muestran que en la historia se presentaban siempre 2 grupos. El grupo, ¿sí? Que era los que estaban con el profeta sallallahu alaihi wasallam, que ellos luchaban por expandir el monoteísmo y luchar contra el
El profeta sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, surgió entre hombres con diferentes tipos de adoración. Entre ellos habían los adoradores de los ángeles, algunos adoraban a los profetas, otros a hombres piadosos, otros adoraban a los árboles, otros adoraban a las piedras, había quien adoraba al sol y había a quien adoraba la luna. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam no hizo distinción entre ninguno de ellos. Al adorador del sol le dijo, lo invitó a adorar a Dios. Al que adoraba a los profetas, al que adoraba a los ángeles o les pedía, al que adoraba las piedras, a los árboles. No hizo ninguna distinción entre ellos y les llamó al monoteísmo. Y la prueba es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Dice, combatidlos hasta que cese la idolatría y triunfe la religión de Allah. De la prueba del sol y la luna, dice Allah en el Corán: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Y si entre sus signos de Dios, entre sus signos está la noche y el día, el sol y la luna, y realmente Él, a quien adoráis, es el que los creó, ¿sí? Si no adores al sol y a la luna, se adora al que los creó, si es en verdad que Él es a quien adoras, ¿sí? Mucha gente también dice que en ese tiempo, o de que ahora en el Islam nosotros, o el profeta sallallahu alaihi wasallam, buscaba, o tenían el dios luna, ¿no? O se expande de que los musulmanes adoran al dios luna. Cuando Allah en el Corán, aquí claramente dice: la tasjudu lishamsi wala lil qamar, si no se postren ni al sol ni a la luna, ¿sí? Póstrense a aquel que los creó, Allah, si realmente ustedes a Él lo adoran. La prueba de los ángeles es: wala ya'murukum an tattakhidul malaika wan nabiyina arbaba ayamurakum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dice, Alá nos ordena que toméis como divinidades a los ángeles y a los profetas. ¿Si acaso se les iba a invitar a la incredulidad después de que ustedes fueran musulmanes? Esta es una prueba que también el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a la gente que adoraba a los ángeles y a los profetas: no adoren a los ángeles ni a los profetas, adoren a un único Dios, el Dios que creó todo. La prueba, otra prueba de los profetas, es que Allah dice en el Corán: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, oh Isa, hijo de María, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. ¿Acaso tú le dijiste, esto va a ser, se dice que va a ser en el día del juicio, que Dios le va a decir: oh Jesús, hijo de María, ¿acaso le dijiste a los hombres que te tomaran a ti y a tu madre como divinidades fuera de Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Dijo: oh Allah, tú eres glorificado, a mí no me corresponde decir lo que yo no tenía derecho. In kuntu qultuhu faqad alimta. Si realmente yo lo dije, tú lo hubieras sabido. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Tú sabes lo que hay en mí, yo no sé lo que hay en ti. Wa anta alamul ghuyub. Y tú eres el sabedor, tú eres el sabio de lo oculto. Aquí hay una muestra clara de que el profeta sallallahu alaihi wasallam aclaró de que Jesús es un profeta y de que Jesús va a ser preguntado por Allah en el día del juicio. Tú le dijiste a los hombres que te tomaran a ti y a tu madre como divinidades fuera de Dios. Le va a decir: a mí no me correspondía haber dicho eso. Si yo lo hubiera dicho, tú lo hubieras sabido. Tú sabes lo que hay en mí, yo no sé lo que hay en ti. Tú eres el conocedor
del oculto. La prueba de los hombres piadosos, dice Allah en el Corán, Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab yarjuna rahma wa yakhafuna adaba inna adaba rabbik kana mahdura. Dice, ellos buscan el medio de acercarse más a su Señor para ver quiénes anhelan su misericordia y temen su castigo. En ese tiempo había gente que buscaba intercesión para llegar a Dios, ¿sí? Y también Allah los refuta con esta aya del Corán. Acerca de las piedras y de los árboles, se habla en el Corán, Afraitumul Lata wal Uzza wa manata thalithat al ukhra. ¿Cómo es que adoráis a Luta wa Uzza, que eran ídolos? ¿Sí? Se dicen que unos era piedra o árbol, ¿sí?, que adoraban los ídolos y los paganos de Quraysh. Y también entre los árboles encontramos un hadith de Abu Bakr al-Laysi, que Allah esté complacido de él, que dijo, partimos con el profeta sallallahu alaihi wasallam hacia Hunayn. Nosotros habíamos dejado el kufr, nosotros habíamos dejado la incredulidad. Recientemente los mushrikin, o ciertamente los asociadores, tenían un loto, tenían un árbol que solían retirarse y ahí colgaban sus armas. A este árbol le nombraban Datu Anwat. Pasamos por el árbol y le dijimos, oh mensajero de Allah, haz para nosotros un Datu Anwat como ellos tienen un Datu Anwat. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dios es el más grande. Esos son los caminos. Dijeron, por aquel que está en su alma en mi mano, lo mismo que dijeron los hijos de Israel a Moisés. Esta historia dice que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam iban con él y ellos se daban cuenta de que los idólatras tenían un árbol en el que ellos colgaban sus armas para que les diera suerte en las batallas, etc. Y ellos, había musulmanes que acababan de entrar al Islam, que eran nuevos en el Islam, y le dijeron al profeta sallallahu alaihi wasallam, haznos un árbol como ellos tienen ese árbol. Les dijo, no, ustedes me han dicho lo que le dijeron los hijos de Israel a Moisés, ¿no?, con lo que es el becer. Entonces Allah en el Corán le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, Kul hadihi sabili adu ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al mushrikin. Diles, este es mi sendero, invito a mi Señor con la sabiduría y no soy ninguno de los asociadores y yo soy el primero de los musulmanes. ¿Sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam es ordenado decirle a los hombres, ¿sí?, de que él está en el sendero recto y de que él adora a su Señor con la sabiduría. Por eso no es de los asociadores. Y ciertamente Allah en el Corán dice que las historias es un motivo para reflexión de los dotados de sano juicio. Dice Allah en el Corán, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Por cierto que en las historias hay un motivo de reflexión para los dotados de sano juicio. No es el Corán un relato inventado, sino una confirmación de lo revelado anteriormente, y es una explicación detallada de todas las cosas, guía y misericordia para los creyentes. Entonces el tercer principio es de que la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo más importante de su historia es de que había una disputa entre lo que es el monoteísmo y el politeísmo, y de que él vino a todos los hombres, ya se adoraran piedras, árboles, profetas, ángeles, todo lo que sea fuera de Dios, y se les prohibió. El cuarto principio
es de que la gente del conocimiento, los ulema, los sabios, aquella gente que busca el conocimiento, los invitadores al Islam, han de saber que la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam no es una narración cualquiera que acepte aumento o disminución, porque el hacerlo es algo peligrosísimo. Nosotros no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del mensajero de Dios, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es por esto de que nosotros no tenemos que inventar al momento de narrar sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam cosas que no están presentes en el Corán y en la Sunna, porque el hacerlo a propósito es un tipo de mentira sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam. El hablar sobre su historia es hablar sobre su sunna, el hablar lo que él hacía. El mentir sobre su historia es mentir sobre su sunna, sobre su camino. Y aquí es donde encontramos la más grande advertencia. Dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quien mienta sobre de mí a propósito, que se prepare porque tendrá su lugar en el fuego. ¿Sí? Se man kadaba alayya muta'ammidan falyutaba'u maq'aduhu minan nar. Dice: quien miente sobre de mí a propósito, que prepare su lugar en el fuego. Por esto, el cuarto principio es de que sepamos que la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam no es una historia para que nosotros aumentemos o quitemos como nosotros queramos. Y esto se puede dar el ejemplo de que muchas personas, entre ellos de los musulmanes, que leen algo de la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam, no les gusta, dicen: no, esto no pasó, y lo quitan como si tuvieran ese derecho de hacerlo. El quinto principio es no apresurarse a criticar a la gente de conocimiento por lo que ellos presentaron en los libros de Sira, en los libros de historia, pues muchos lo hicieron a través de su esfuerzo, que en el Islam se le llama el ijtihad. ¿Sí? Muchos se esforzaron, y es algo injusto, ¿sí?, que decir nada más porque un libro tiene narraciones débiles, o el empezar a criticarlos, ¿no? El empezar a decir: no, ese libro nada tiene puros hadices débiles, déjenlo, mientras en ese libro se llegan a encontrar beneficios, ¿sí? Recordemos que el sabio es aquel que tiene más acierto de lo que erra. No se dice que el ignorante, el jahil, es el que erra más, sus aciertos son pocos, ¿no? Entonces es algo desagradable y es un mal modal entre los musulmanes, o alguien que empieza a buscar el conocimiento, de que empieza a criticar a los sabios por algo que pusieron en un libro, ¿sí?, y decir: él no tiene conocimiento ni demás. El sexto es este principio. Antes de explicárselos, les voy a decir una historia que pasó después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam. Menciona Tabari que Rabia ibn Amr se reunió con Rustum, el dirigente de los persas, y Rustum le preguntó, el dirigente de los persas le preguntó a Rabia: ¿qué es lo que ustedes buscan? Respondió Rabia: Dios nos ha enviado, a través de nosotros sacará a quien desee de la adoración de los hombres hacia la adoración de Allah, y del estrecho de esta vida hacia su grandeza, de la opresión de las religiones hacia la justicia del Islam. Así que fuimos enviados con su religión a su creación para invitarlos a ella.
Rustum era de las personas que no eran musulmanes, el dirigente de los persas. Veía a Rabia, y en ese tiempo los tomaban a los árabes como beduinos. Y él, en ese tiempo, se narra que en esa reunión él estaba rodeado de grandes lujos. Y entró a Rabia, y él le venía representando a los musulmanes. Le dice a Rustum, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Sí? Rabia le dijo, nosotros venimos para sacar a los hombres enviados por Dios de la adoración de los mismos hombres hacia ellos a la adoración de un único Dios. Esto es el monoteísmo. De enseñarles a los hombres de la opresión que ellos tienen en esta tierra, enseñarles la grandeza de lo que es esta vida. Por eso Dios nos envió. Y es necesario explicar que los movimientos islámicos o los principios del Islam no tienen, o en su mayoría de las veces no pueden ser explicados por los no musulmanes. Este es el sexto principio. Realmente alguien que no entiende lo que un musulmán dice a diario, las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, que Alá le ordena al profeta sallallahu alaihi wasallam decir, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwal muslimin. Ciertamente mi oración, mi sacrificio, mi vida y mi muerte son para Dios. A eso fui ordenado. Y Dios no tiene ningún socio. A eso fui ordenado y yo soy el primero de los musulmanes. No es posible, o es muy difícil, que una persona que no tenga en su corazón sinceridad, que una persona que no tenga la conciencia de que Dios lo está viendo en todo momento, que sabe lo que su mano escribe, todo lo que le dice a la gente, esa persona puede explicar lo que hicieron los musulmanes o el propósito de lo que quería Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ellos no entienden a una persona que no es musulmana. Puede ser una persona buena, yo no estoy diciendo que sean malos, pero realmente tiene que entrar en su corazón la sinceridad de adorar a Dios directamente. Debe de saber, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que no se acepta ninguna obra sino a través de la intención, de la buena intención. Entonces alguien que está alejado de probar el Islam, de entender su filosofía, de entender a su gente, está lejos de poder explicar los movimientos islámicos y su historia. Y esto es un hecho. Era como decía, es sorprendente, ¿no? Saber lo que dicen de que el profeta sallallahu alaihi wasallam o de sus compañeros buscaban la dunya, buscaban la vida mundanal, o buscaban otras cosas cuando ellos rechazaban, ¿no? Cuando Omar ibn al-Khattab, después del tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, los musulmanes habían conquistado, habían tenido mucho botín de la guerra. Lo encuentran llorando en la noche, uno de sus compañeros. Dice, Omar, ¿por qué lloras? Si está todo el botín de guerra, ve cómo tienes, toda la riqueza te ha llegado. Yo precisamente por eso lloro. El hombre más querido por Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murió pobre. Y su compañero Abu Bakr murió pobre. Y Allah ahora ha dado esto. Y lo vio como una prueba. Ellos si quisieran el botín, o ellos si ellos quisieran las cosas mundanales,
él no hubiera estado llorando por ese hecho. Y hay muchísimos ejemplos que muestran, ¿sí?, que el propósito y la meta del Islam era expandir la religión de Allah subhanahu wa ta'ala y crear la justicia entre la gente. El séptimo principio es que la evaluación de la civilización está ligada con la adoración a un único Dios. Para que una civilización o una gente sea realmente civilizada, es esencial que tenga una firme convicción y creencia en Dios, el Altísimo, que siga las leyes ordenadas por Él, porque esta creencia junto con estas leyes es lo que transforma al mundo entero en un lugar de seguridad y verdadera felicidad. Un mundo en el que cada persona se va a sentir segura con respecto a sí mismo, a su familia, a su propiedad y a sus posesiones. Cada persona, si esto se aplicara, conocería el rol que tiene en su vida. Todos los tratados, ya sean económicos, políticos y sociales, se han hecho con las intenciones más puras y de la mejor manera. Y esta es la realidad de una civilización, y es el criterio que se tiene que emplear cuando se decide qué naciones son civilizadas y qué naciones no. El historiador musulmán no evalúa lo que es la civilización en cuanto a las cosas materiales, sino que se fija en la meta más importante de lo que Allah dice en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Se no crea a los hombres y los genios sino para que me adoren. Historiadores occidentales afirman que el clímax de la civilización islámica fue en el siglo IV, ¿sí?, cuando los musulmanes en ese tiempo pues estaban en una mejor situación en cuanto a bienes materiales se refiere. Pero nosotros debemos saber este principio, es de que el mejor momento, el clímax más grande de la civilización islámica fue en su primera etapa, con el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, cuando ellos llegaron a establecer la adoración a un único Dios, ¿sí?, y los modales eran más apegados a lo que dicta la Sharia. Y la prueba de esto es el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, que decía: la mejor generación de todos es en la que yo fui enviado, después la que le precede y después la que le precede. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que la mejor generación iban a ser las 3 primeras generaciones del Islam. Por lo tanto, el mejor momento de los musulmanes fue cuando estaba el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Y ese es el clímax de lo que fue la verdadera civilización. Es como la evaluamos, la verdadera civilización. El principio, el octavo principio es rechazamiento a la ideología de justificación como principio en la historia del comienzo del Islam. ¿Sí? Este pensamiento ideológico sobre muchos musulmanes y personas fuera del Islam, ellos buscan excusar ciertos acontecimientos dentro de la historia islámica, inclusive los llegan a rechazar. La explicación del Islam no necesita justificaciones, simplemente el Islam es verdad. Lo que contradiga al Islam es inválido, es vano. Lo que el Islam ha legislado como leyes, como el yihad, o fuera de él, es lo correcto. No necesita que nosotros busquemos disculpas, excusas. Aún así parezca algo inaudito, algunos pensamientos que no comprenden eso en este tiempo. ¿Por qué? Porque el Islam es la religión que escogió Dios, es lo que dice Dios. Todo aquello que lo contradiga no viene de Dios, por lo tanto es vano. Esto se puede ver de que muchos hombres en un determinado tiempo ven algo bueno como
ven algo bueno en un tiempo y en otro tiempo lo ven mal. ¿Sí? O en un lugar hay cosas que se ven buenas y en otro lugar las ven malas. ¿Sí? Por lo tanto, algo que se ve como detestable en un lugar se puede ver como bueno en otro sitio. El juicio es de Dios y de su legislación, no de los deseos de los hombres y de sus gustos. ¿Sí? Y Alá es el que prevalece sobre de todo. El principio número 9 es: para escribir la historia o para hablar de la historia se necesita utilizar la terminología encontrada dentro de la Sharia, dentro de la ley islámica, proveniente del Corán y de la Sunna. Esta terminología es indispensable, es una prueba clara y determinante, dado que es el criterio de la Sharia para evaluar a los hombres y a los acontecimientos. Por ejemplo, Alá en el Corán divide a los hombres: creyentes, al-mu'minun, no creyentes, kufar. Divide también a los hipócritas. Dice, hay gente que es hipócrita, munafiq. Y entre cada estas tres personas hay características que los determinan y particularidades que ellos tienen. Y es como se evalúan a los hombres y a sus acontecimientos. Los actos son definidos como khair wa shar. Este acto es bueno, este acto es malo. Las cosas están definidas también como el haq y el batil, lo que es verdad y lo que es vano, fútil, ¿sí? Lo que no es verdad. Alá en el Corán menciona ciertos actos como adl, la justicia, ¿sí? Y en otro como dhulm, como injusto. Y las cosas entonces se deben de utilizar como las dice la Sharia, como viene en el Corán, ¿sí? Utilizar esa terminología que es la utilizada en el Corán, y eso es fundamental para que se esclarezca y esté totalmente claro el mensaje de lo que es el Islam. El último principio, el 10º, es tener en cuenta el esfuerzo que hicieron los sabios, los ulemá, los musulmanes, en todo aquello presentado sobre el mensajero de Alá, de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en cuanto a compilar sus dichos, informar acerca de su vida, como el Imam Bukhari en su libro Sahih, en muchas de los relatos que él pone en su libro, él casi siempre trata de escoger las personas que estuvieron presentes en ese acto, ¿sí? No pone una narración, o la mayoría de las veces pone una narración de personas que vieron o que a través de sus sentidos atestiguaron el acontecimiento que pasó. Y eso es algo que nos da una certeza muy clara, ¿sí? Obviamente un hecho que es narrado por alguien que lo vio, alguien que lo escuchó, alguien que estuvo en ese momento, pues es mucho más creíble de un acontecimiento que es narrado por personas que no estuvieron en ese lugar. Entonces, los compiladores de las narraciones proféticas se fijaron mucho en eso, quiénes eran los que los narraban, tenían sus principios para saber quién era mentiroso, quién no lo era, y eso es algo que solamente tiene el Islam, ¿sí? Es algo que a través de una narración nosotros podemos saber si esa narración es auténtica o no, si esa persona conoció a la persona, fulano conoció a Mengano o no lo conoció. Eso es algo que tiene el Islam y que no tiene otra religión. Por eso es algo que está cuidado, algo que está preservado, y nosotros tenemos que darle su lugar a los sabios, ¿sí? Que se esforzaron para esto, ¿no? Para escribir la historia, para compilar los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué estudiar la historia? Porque del profeta sallallahu alaihi wasallam. Simplemente porque si no conociéramos al profeta, si no supiéramos lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, no sabríamos cómo adorar a Dios. No sabríamos cómo llevar nuestra vida a cabo de lo que Dios ordena a los hombres.
Ibn Kathir, hablando acerca de la historia, dice: esta materia es indispensable, poner atención en ella y reflexionar acerca de ella, tener una buena disposición para ella, o sea, tener una buena disposición para estudiar la historia. Fue narrado que Ali ibn al-Husayn dijo: nosotros aprendíamos sobre las batallas del profeta sallallahu alaihi wasallam como aprendíamos una sura del Corán. Y dijo al-Waqidi: escuché a Muhammad ibn Abdullah decir, escuché a mi tío a Zuhri decir: en el conocimiento de las batallas está el conocimiento de esta vida y de la última, en los acontecimientos, ¿sí? O sea, la gente antepasada estudiaba los acontecimientos del profeta sallallahu alaihi wasallam porque está el conocimiento de esta vida y de la próxima. Por último, hay particularidades de la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam. La primera es que está grabada y registrada como ninguna otra. Por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca salió de viaje solo, ¿sí? Siempre estaba acompañado de alguien y ese alguien narraba todo lo que él hacía. Tanto así de que nosotros en el Salat, en la oración, se nos describe cómo hacía la oración del profeta sallallahu alaihi wasallam de una manera tan detallada, ¿sí? Que es como si nosotros lo estuviéramos viendo. La segunda es de que fue transmitida con veracidad y confianza. Realmente la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam, yo estoy segurísimo, ¿sí?, sobre la veracidad de la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Cuando una persona teme a Dios, sabe que va a ser juzgada por cada cosa que diga, sería incapaz de mentir y decir una mentira sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam. Hay personas que lo dicen, claro, pero las personas creyentes a Alá las describen en el Corán, ¿sí? Y tienen características: personas que rezan en la noche, que son buenas con la gente, que dan de la caridad, que están en la mezquita, ¿sí?, que tienen la valentía por Allah, ¿sí? Estamos seguros de que hubo veracidad en la transmisión de la historia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y eso es algo que el corazón lo siente. Y una persona, cada vez que empieza a estudiar el Islam, cada vez que empieza a estudiar la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam, se da cuenta que hubo personas que dieron todo por solamente ir a buscar un hadith. Se cuenta del Imam Ahmed rahimahullah, él vivía en Bagdad, abrió la puerta y llegó un hombre y le dijo: vengo a buscar el hadith. En ese tiempo le impedían transmitir el hadith, el conocimiento del profeta. Le dijo: ¿de dónde vienes? Le dijo: vengo del Magrib. Le dijo: ¿de qué parte del Magrib? El Magrib es el norte de África. Le dijo: vengo más allá del Magrib, vengo del Andaluz. En ese tiempo no había aviones, no había los carros, no había los camiones. Esa persona fue desde el Andaluz, desde España, lo que ahora es España, hasta Bagdad por buscar el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ese era esfuerzo, ¿sí? Eso realmente eran ganas de transmitir lo que Dios reveló. Y es por eso de que ahora nos llegan todos los hadiths, todo el conocimiento lo tenemos ahora presente gracias al esfuerzo, ¿sí?, que hicieron los ulema. Primero, obviamente, por Allah subhanahu wa ta'ala. Otra característica, la tercera característica de la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam, es que su mensaje, su contenido es para todas las personas, ¿sí? Y él fue ordenado a transmitir ese mensaje. Él era un hombre, y como habíamos dicho, en el profeta hay un bello ejemplo, ¿sí? Este mensaje, ¿sí?, es para los blancos, los negros, los árabes, los no árabes, los mexicanos, los chinos, los argentinos, los pakistaníes. Todo el mundo puede entrar al Islam, solamente atestiguando que no hay otro Dios más que Dios, ¿sí? Y el mensaje que trajo el profeta sallallahu alaihi wasallam era para todos, ¿sí? Y como cuarto es ese de que
puede seguir por puede ser seguido por cualquier persona, ya sea su estatus, el nivel que tenga o la posición que esa persona tenga. La última característica, y esto cabe destacar, es de que la historia islámica está caracterizada por particularidades de fe que no se encuentra fuera de la historia del Islam. Una fe tan grande como la tuvieron los musulmanes para expandir el Islam no se encuentra en otra historia. Se dice que Napoleón no dijo lo que los musulmanes hicieron en 13 años, los cristianos lo hicieron en 300 de la expansión del Islam. Así como no es una explicación justificada del pasado como la historia de la humanidad, que se centra únicamente en los cambios materiales o de la industria, como es la ideología marxista, o el estudio de los factores exteriores o geográficos o económicos. Si nosotros no estudiamos la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam para aprender un poquito de geografía o para ver cómo cambió lo material, o en ese tiempo había industria, no había industria, ese conocimiento es importante. Pero aquí lo más importante es: nosotros estudiamos la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam para ver el rol que jugó y la responsabilidad para cambiar la sociedad en el tiempo en el que vivió, como Dios quiso que se hiciera. Estudiamos la historia del profeta para ver cómo él cambió esa sociedad al propósito que Dios quería de la humanidad. Wallahu ta'ala alam, wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka. Bienvenidos a Islam en Spanish. Y no te enviamos sino como misericordia para los mundos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala también: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Hay un bello ejemplo en el mensajero de Allah para quienes tienen esperanza en Allah y esperan ser recompensados en el día del juicio y recuerdan frecuentemente a Allah. Atestigo que no hay otra divinidad, que no hay otro Dios salvo Allah, sin copartícipe, y atestigo que Mohammed es su siervo, su amigo y su mensajero. Con él Alá abatió la incredulidad y su ejército. Con él Alá estableció el monoteísmo. Alá
Con él completó su mensaje, sacó a los hombres de las tinieblas a la luz, abrió los oídos de la gente que no ve, los ojos de la gente que no ve, los oídos de la gente que no escucha. Con él abrió también los corazones más duros y los ablandeció. Le pido a Alá el Altísimo que nos haga de aquellas personas que tienen sus corazones, que se nos acepten nuestras súplicas. Oh Allah, haz que nuestros corazones te tengan reverencia y que se emblandezcan con tu recuerdo. Dirige nuestros pasos hacia la rectitud, pues no tenemos fuerza sino la que es contigo. Nos refugiamos en ti de buscar la opresión en esta tierra. Ciertamente tú eres el único que nos puede ayudar y te pedimos acertar y hablar con la verdad. Quien Alá guía, Él es el que es el guiado. Le doy las gracias a la gente que ha venido, a los hermanos que ayudaron y apoyaron para que este evento se pudiera realizar, al hermano Omar Weston, que prestó las oficinas, ¿sí?, y otorgó las facilidades, y a los nobles hermanos que nos han ayudado para que este evento se pudiera realizar. Le pido a Allah que les aumente el favor, ¿sí?, por su interés en tratar de expandir lo que es lo correcto y la verdad del Islam. Estudiar la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam es que introduce en los corazones la fe, y es también introduce en los corazones la certeza del mensaje que tenía Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cada vez que el shaitán quiere entrar en el corazón, a través, cuando este corazón está fuerte, no va a poder. Y también en sus compañeros hay un bello ejemplo, como en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay un bello ejemplo a seguir. Los compañeros que lo seguían, también hay un bello ejemplo en ellos. Una vez los sahaba son los compañeros del profeta, ¿sí?, se lamentaron sobre el castigo de la tribu de Quraysh, y el profeta respondió sallallahu alaihi wasallam: en verdad, antes de ustedes traían a un hombre y lo cortaban con una sierra, su carne y sus huesos a la mitad, y esto no hacía que se apartaran de la religión. Y por aquel que mi ser está en sus manos, no terminará Allah este asunto hasta que ande el cabalgante desde Meca hasta Saná, o dijo desde Meca, desde Basra hasta Meca, sin que haya una persona que le tema solamente a Allah, solamente a Dios, ¿sí? En este ejemplo vemos de que los compañeros de Mohammed llegaban y se quejaban del castigo que ellos tenían a través de la tribu de Quraysh cuando empezó el Islam. Y el profeta les dice, sallallahu alaihi wasallam: antes de ustedes venían, traían a la gente y con una sierra los cortaban, y eso no hacían que dejaran la religión de Allah subhanahu wa ta'ala. Ejemplos como este clarifica y confirma al creyente que la verdad no está ligada a la mayoría de la gente, y que si el creyente es tentado por las trampas del shaitán o por un aumento en sus deseos, hace que resurja en él el aferramiento a la religión y su esfuerzo, ¿sí?, por hacer de que esto llegue, inshallah, a demás hermanos que no están presentes aquí. Inshallah, el hermano Isa García, él viene en camino, él hoy llega. Mi nombre es Isa Rojas, para las personas que no me habían conocido. Yo estudio en Arabia Saudita, en la Universidad Islámica de Medina. ¿Sí? Llevo allá 5 años, estudio en la Facultad de Leyes Islámicas. Y estamos aquí con todo gusto para transmitir un poco del conocimiento que tenemos, ¿no? No, en ningún momento pues no somos alguien con la gran cantidad de conocimiento que uno quisiera, ¿sí?, pero con el poco conocimiento que tenemos, pues queremos aportarlo a los hermanos y a la gente de México, ¿sí?, como mexicanos que somos. El tema de hoy es
los principios para estudiar la historia islámica. Y esto va relacionado con el estudio de la historia del profeta del Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Desde hace mucho tiempo hasta nuestros días, los ulema o los eruditos y sabios del Islam se empeñaron en el estudio de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Una de estas razones es que en la vida de Muhammad, nosotros los musulmanes, encontramos la clarificación de todos los asuntos. Alá dice en el Corán: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana". Ciertamente ustedes tienen en el mensajero de Alá, en el mensajero de Dios, un bello ejemplo. El interés en su vida para los musulmanes y para aquella gente que no les debe ser indispensable, pues a través de ella, a través del estudio de la historia, conocemos su trayectoria desde que nació hasta su fallecimiento. Y el musulmán aprende el gran esfuerzo que él hizo con sus compañeros para expandir el Islam. Y este es un asunto claro y es evidente, porque no fue algo fácil el esfuerzo que ellos hicieron para que el Islam llegara hasta ha llegado hoy en día. Otra de las razones por las cuales tenemos que poner interés en la religión, pues ejemplos como este hace que veamos que la vida como lleva el musulmán ahora, pues es mucho, se puede decir en algunos lados es pues más fácil, ¿no? Los sahaba, ¿sí?, los compañeros del profeta, ellos no se apartaban, ¿sí?, de invitar al monoteísmo, ¿sí?, por todo lo que les decía el profeta sallallahu alaihi wasallam a ellos no dejaban su religión, sino ellos al contrario iban cada vez más aumentando, ¿sí?, su apegamiento a la religión. Entonces el inspeccionar de la historia, de cómo fue, de qué pasó, lo que pasó con el profeta, lo que pasó con sus compañeros, pues va a hacer que el creyente también tenga un sentimiento de grandeza de lo que es el Islam. El Islam es el monoteísmo, es la creencia, ¿sí?, en un solo Dios. Y a través de la gente que practicó el Islam, a través del profeta y de sus compañeros, en su historia vemos que aquella persona que se apegó al Islam iba a tener siempre la grandeza, iba a tener siempre el poder, y no por ellos, sino por Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah en el Corán: "Walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun". Dice: pero el verdadero poder pertenece a Allah, a su mensajero y a los creyentes, aunque los hipócritas no saben. Esto es uno de los grandes beneficios de estudiar la historia, porque cada vez que el creyente se fija en el ejemplo del profeta y de sus compañeros, va a ver que ellos se apegaron al Islam, y que cada vez que ellos se apegaban al Islam, cada vez que la comunidad islámica se apegó y se aferró a lo que es el Corán y a lo que es el ejemplo del profeta, Alá les dio la grandeza. Y simplemente con este hecho, si esto entra en nuestro corazón, nosotros nos vamos a sentir orgullosos de ser musulmanes. Y nosotros vamos a saber que la grandeza es de Dios y de la gente que se apega. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Bienvenidos a Islam en Spanish. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Las alabanzas sean únicamente para Allah. De Él es la majestuosidad, de Él es el poder, de Él es la excelencia, Él es el proveedor de todas las bendiciones. Entre las bendiciones más grandes que Allah dio fue el envío de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él fue enviado con la guía y con la religión verdadera para que prevaleciera sobre todas las demás, advertidor, admonestador, albriciador, exhortador hacia el Islam, como una antorcha luminosa para sacar a los hombres de las tinieblas a la luz. Dice Allah en el Corán: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.